Bien, el segundo punto de este curso, que también es súper básico, va a ser aprender a hacer las pinceladas básicas o los basic strokes, que en este caso van a ser de pincel. Para esto sí que necesitamos una herramienta, entre comillas, más específica, porque evidentemente existen los rotuladores de punta pincel, como todos estos que tengo aquí, de distintas marcas, de distintos grosores, de puntas más gruesas, como los Tombow o los Myliner, o estos de una marca cualquiera de Maped, que tienen las puntas un poco más gruesas. Los hay de puntas más finas, aún más finas, como los de Pentel. En todos la característica común es que dice brush. Brush pen, si os fijáis, en todos dice brush. Bueno, los Tombow creo que no lo dice, pero básicamente los tenéis que buscar por ese nombre. Y los Myliner brush, todos los que dicen brush. Brush no es otra cosa que pincel. Así que evidentemente para esto podemos comprarnos cualquiera de estos que encontramos en el mercado y que normalmente son bastante caros, sobre todo los Tombow, los Myliner y los Koi. Estos son un poco más baratos. Este, por ejemplo, lo podríais comprar para iniciar. Pero también podemos simplemente coger un pincel, unas acuarelas cualquiera que tengamos en casa, un poquito de agua y empezar a practicar nuestro lettering. Voy a humedecer un poco estas acuarelas. Lo principal es la práctica. Como ya os dije en el capítulo de la falsa caligrafía, lo principal de todo esto es la práctica. De hecho, yo con pincel no tengo mucha práctica, con un pincel de verdad suelo utilizar los rotuladores de punta pincel, que basta con tener uno al principio y practicar. Hay más marcas, si queréis algún vídeo hablando de marcas y demás, pues también lo puedo hacer, pero básicamente tenemos que seguir esta norma que aprendimos en la clase anterior. Cuando vamos hacia arriba hacemos fino, cuando vamos hacia abajo apoyamos más el pincel y saldrán líneas más gruesas. Hacia arriba fino y tendremos que hacer pues un montón de líneas finas, aprendiendo a hacer ese juego con nuestro pincel. Es verdad que con un rotulador es más cómodo porque como no se te acaba la pintura a mitad de práctica, pues se puede hacer más seguido, pero bueno, esto es muy entretenido. Es hacer un montón de líneas por arriba, un montón de líneas hacia abajo, intentando que cuando hacemos las líneas hacia abajo la parte central de nuestra línea sea la más gruesa, es decir, que yo empiezo fino, grueso y después vuelve a ser fino, porque eso será la unión con las líneas que vayan hacia arriba. Una vez hayamos hecho unas cuantas, tenemos que intentar hacerlas de un solo trazo, pero sobre todo al principio pues va a ser difícil que nos salgan bien de un solo trazo. No hay problema, podemos rectificar. Cuando hayamos hecho unas cuantas, para arriba y para abajo, vamos a pasar a hacer otro tipo de pinceladas básicas, que son la unión de todas estas, que son ondas, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, ya uniendo esas líneas finas hacia arriba
con las más anchas hacia abajo. Y para esto es importante que cuando practiquéis las líneas hacia abajo sean más gruesas en el centro, más finas en el inicio y en el final, porque así se van a unir más fácilmente con vuestras líneas finas. El único truco con el pincel es muy fácil, porque aprietas un poco más con el pincel y ya está. Con los rotuladores de punta pincel hay que tener un poco más de cuidado, porque aunque actúan más o menos como un pincel, sus puntas suelen ser mucho más delicadas. Tenemos que hacer ondas tanto arriba abajo como abajo arriba. Ya me equivoco. Hay que hacer primero abajo y luego arriba. Al final es toda una cuestión de práctica. Bien, además de líneas hacia arriba finas, líneas hacia abajo gruesas y las ondas, otra práctica que podéis hacer son los círculos, que no es otra cosa que unir las líneas finas y las gruesas, pero de otra manera distinta a la de las ondas. Básicamente lo que haríamos sería empezar con un trazo fino hacia arriba, bueno, todo lo fino que podáis, bajaríamos en un trazo grueso y luego subiríamos otra vez con un trazo fino. Este va a ser de los más complicados, como veis, a mí tampoco me sale demasiado bien. También es porque no estoy acostumbrada a hacerlo con pincel, pero va a ser uno de los trazos más complicados porque requiere ese juego de muñeca para ir de lo fino a lo grueso. Intentad que os queden más bien redondas, pero si no son muy redondas tampoco pasa nada. Estamos practicando. Si no os fiáis de vuestra mano alzada para hacer este tipo de práctica, siempre podéis descargaros e imprimir alguna de las plantillas que hay por internet, montones, que hay gente que las ha puesto a disposición para descargar. Os dejaré algún enlace para descargar alguna gratuita. No son mías, así que nada, os dejaré la web directamente de quién la podéis descargar para que si os interesa pues imprimir alguna, pues lo hagáis. Yo prefiero simplemente hacerlo libre, pero con la plantilla pues será más fácil que las letras sean más o menos de la misma altura y demás, porque las plantillas suelen venir con líneas. Recordad que siempre vale la pena hacer de menos que de más, porque añadir siempre podemos y quitar no. Bien, pues eso ha sido todo por la clase de hoy. En la próxima clase aprenderemos para qué sirven todos estos trazos, para qué letra nos puede servir cada trazo y cómo practicar cada una de esas letras a partir del trazo principal con un lápiz y cualquier acuarela barata que tengáis por casa. Podéis empezar a practicar y a ganar
soltura con vuestra muñeca, que eso es lo más importante. Una vez hayáis ganado soltura practicando las letras, podéis ganar soltura practicando las pinceladas. Y en la próxima clase uniremos estas dos cosas para que sea, para poder empezar a dibujar palabras, porque aquí hemos escrito palabras y las hemos decorado un poco para hacer esta falsa caligrafía, que ya queda bonita y que ya podemos utilizar, pero ahora vamos a aprender a hacer esto con estas pinceladas. Y nada, si os ha gustado, por favor, dale me gusta, deja un comentario si tienes alguna sugerencia o alguna petición para la próxima clase. Suscríbete al canal, dale a la campanita, que es gratuito, y así siempre tendrás la notificación cuando suba un vídeo nuevo y podrás seguir este curso gratuito de lettering. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima clase. Adiós.